tratar de producir o evitar que se pierda hueso. Ahora, doctor, vamos a entrar ahorita en detalle de algunas cosas que podemos hacer para fortalecer los huesos, pero yo quiero que le dejemos claro esto a la gente porque hay muchas personas que probablemente están viendo la entrevista que dicen, es que yo insisto que a mí lo que me duele es por osteoporosis, puede ser que efectivamente tenga alguna lesión en el hueso, pero en estos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo de terapia? Definitivamente la persona tiene que ir y ver, bueno, sí, aquí tienes una lesión en este hueso. ¿Cuál es la mejor forma de tratarlo en caso que ya efectivamente sea por una lesión en el hueso a raíz de la osteoporosis? Bueno, primero hay que buscar un médico que sepa bloquear el dolor sin meterse o sin entrometerse con los mecanismos naturales de reparación del cuerpo. Fíjese que hay medicamentos que ya están reconocidos que disminuyen la tasa de reparación del cuerpo. Entonces, si uno tiene osteoporosis, más bien uno ocupa que el cuerpo se repare activamente y más activamente que antes. Y si uno toma medicamentos que más bien enlentece la reparación, siempre queda con déficit. ¿Me explico? La segunda cosa es tratar de ver si solamente el hueso está teniendo problemas. Para eso yo le voy a poner un ejemplo. Las personas pueden decir, bueno, yo tengo osteoporosis y el hueso del antebrazo me duele por osteoporosis. Pero hay que ver si el lugar donde usted tiene osteoporosis, donde está esa imagen de falta de hueso, corresponde o no al lugar del dolor. Porque no puede ser que a mí me falta hueso este lado y me duele el otro. Igual es osteoporosis, pero son estructuras totalmente diferentes que no corresponden. ¿Me explico? Entonces, después, si todo corresponde, valdría la pena entrar a tratar el dolor, pero también a tener diferentes estrategias de evitar que se pierda hueso y aumentar la producción de hueso. Así uno sale de ese problema. Ok, a eso quería llegar, doctor. ¿Cuáles son algunas de esas formas que a lo mejor desconocemos con las cuales yo puedo fortalecer mis huesos precisamente en aras de evitar una de estas microfracturas y que no tenga que experimentar estos dolores? Claro, como todas las estrategias en salud y medicina, podemos dividirlo en farmacológicas y no farmacológicas. Voy a comenzar con las farmacológicas. Las típicas farmacológicas se dividen en suplementos de calcio, ¿verdad? Y también medicamentos tipo alendronato, tipo bifosfonato, que retardan la acción de destrucción del hueso. Eso hay que entrar al concepto rápidamente de que uno tiene varios tipos de células óseas en el cuerpo. Existen los osteocitos, los osteoclastos, los osteofitos, dentro de las cuales los osteoclastos son los que vienen a carcomer, a quitar hueso. Los osteocitos son los que lo construyen. Entonces, los medicamentos de la familia bifosfonato son los que conocen que retarda la acción del destructor para que el constructor tenga más chance de ir construyendo las cuestiones. Esas son las estrategias farmacológicas. Sin embargo, según los estudios, las estrategias farmacológicas no siempre tienen éxito. Ese es el problema de la osteoporosis. No que tenga una enfermedad, es una enfermedad que cuesta tratarlo. Entonces uno tiene que virar su vista a lo que sí podrían tener mayor éxito. Probablemente esos caen dentro de los tratamientos no farmacológicos. No farmacológicos que no son propiamente fármacos, sino que pueden ser vitaminas, ¿verdad? Se dice que el vitamina D es muy importante para que el cuerpo tenga calcio, para que trabaje bien, ¿verdad? Y también prevención de otras enfermedades tipo enfermedades de tiroides o enfermedades perdedoras de calcio en el cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene suficiente calcio, el cuerpo automáticamente usa el hueso como gran reserva de calcio y no le importa perder trabéculas con tal de mantener el latido del corazón, la contractividad de los músculos. Por eso es que cuando uno tiene poca ingesta de calcio y vitamina D, pierde más huesos de lo normal. ¿Me explico? Y también dietéticos. Existe comidas, garbanzos, carnes rojas, que hay mucha vitamina y mucho calcio. Esas son las que puede ingerir. Y quizás entramos a la parte que yo en lo personal creo que es más importante, la actividad física. Okay. Porque todos estamos hablando de un ritmo biológico, ¿verdad? Y Dios nos dio ese cuerpo, Dios nos dio huesos y de ahí hay un círculo que se mantiene normalmente, que no perdamos hueso. Y una parte importante de ese círculo normal
es la actividad física. Fíjese que hay actividades, cuando uno hace ejercicios, uno tiene actividad física y el hueso trabecular o el hueso en sí sufre ciertos pequeños daños, el cuerpo más bien se estimula y la tasa de regeneración es mayor. Entonces no es solamente ver cómo pierde hueso, sino ver cómo uno recupera y aumenta la reconstrucción del hueso. ¿Cuáles son los ejercicios que usted recomendaría más, doctor, para lograr esto que usted está explicando? Típicamente cuando uno revisa la literatura, se dice que es correr, ¿verdad? Que es hacer ejercicios y ojalá un poco con pesas, porque ejercicios hay mucho, deporte hay mucho. Hasta ajedrez es un deporte. Sí. Pero ese tipo de deporte no le sirve a uno. Sí, el ajedrez no lo veo mucho fortaleciendo. Exactamente. Uno ojalá que tiene un poco, ofrece resistencia, ofrece peso. Pero hablando con usted anteriormente, le compartí sobre lo que yo veo y de mi cultura, que es cuando uno practica deporte de impacto, tipo artes marciales, tipo karate y probablemente lucha libre también. Cuando uno simbra ese hueso, cuando uno lo vibra, cuando uno le da ciertos impactos dentro de lo aceptable, el hueso se fortalece. No es extraño, creo yo, en el círculo de las personas que practican deportes de impacto, dice, hay que fortalecer los huesos, hay que hacerlos más densos. Y se puede fortalecer el hueso de tal forma de que uno puede hacer rompimiento de tablas o de ladrillos. Estamos hablando del mismo hueso de la persona, pero tiene mucho mayor resistencia y densidad. Creo yo que aparte de los medicamentos, eso es una forma. Ahora yo lo hablaba con el doctor y le decía que es curioso porque uno ve, por ejemplo, sí, exactamente, esta gente que rompe tablas, bloques de hielo incluso, o en otras disciplinas como por ejemplo el boxeo tailandés que se golpea con las espinillas. Estas personas más bien, entre más golpeen el hueso, menos dolor sienten y uno podría pensar que es que el hueso se está fortaleciendo. Ahora, no les estamos diciendo con esto que vayan y agarren todo lo que encuentran en la casa a golpes, ¿verdad? Porque obviamente se trata de un ejercicio que tiene que ir, ¿verdad? Creciendo, tiene que ir aumentando la resistencia para que la gente pueda fortalecer sus huesos. ¿Cuál sería la mejor recomendación en ese caso, doctor, con una disciplina de estas? Bueno, también aparte de Muay Thai, aparte de boxeo, que probablemente fortalece las extremidades, hay una cosa importante que deberíamos de entender, de que muchas veces en la osteoporosis, donde más se da, son en los huesos de columna, son en la cadera. ¿Y cómo fortalecer el hueso de columna y de la cadera con Muay Thai? Como que cuesta un poquito porque las zonas de impacto son diferentes. Si fuera ejercicios, yo tengo la experiencia de haber practicado un poquito el Aikido. Y Aikido es como uno de los artes marciales del estilo japonés que involucra proyecciones. Cuando uno cae de espaldas, cuando uno cae de lado, entonces igual uno siembra un poco los huesos y ahí es lo que yo creo, y sobre una superficie relativamente blanda, hablamos de tatami, ¿cierto? Entonces cuando se hace las proyecciones y las paradas de proyecciones que se llaman ukemi en tatami, entonces creo yo que también puede ser estímulos benéficos para los huesos. Pero no hablemos de estilos de artes marciales, estilo de deporte. Hablemos de una generalidad que yo creo que le puede servir más a los televidentes. El osteoporosis es una enfermedad de pérdida de huesos que es más bien consecuencia de una serie de cosas. Y probablemente uno puede generalizarlo entre disminución de factor dietético, de los calcios y los coadyuvantes y también la disminución de actividad física. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que romper es ese ciclo vicioso de la inactividad física, se pierde calcio y hay menos ingesta y hay más dolor y hay más inactividad física. El control del dolor debe ser uno de los pilares para comenzar y permitir que la gente vuelva a su actividad física. ¿Me explico? Y luego proponer diferentes rutinas de ejercicios para activar el cuerpo, para comenzar a nutrirse bien y de ahí salir de ese valle, de ese ciclo vicioso. Doctor, yo quiero aprovechar 5 minutitos nada más, me voy a extender más en la entrevista para aclarar algunas dudas muy puntuales que nos está haciendo la gente y me parece válido. Por ejemplo, nos pregunta Rosa Sánchez que si una paciente con artritis reumatoide puede tener osteoporosis. Sí, sí. La respuesta concreta, Luis Carlos, es que sí se puede. Y la razón no es que la artritis da osteoporosis.
es más bien por los medicamentos que los médicos utilizamos para controlar artritis, lo que hace que la persona cae en la osteoporosis. Típicamente, los medicamentos esteroides y también los corticosteroides, tipo dexametasona, prednisolona, ¿verdad? Lomedrol, esos son los que alteran la función en el cuerpo de una hormona que se llama glucocorticoide, que hace que uno pierde calcio. Entonces, típicamente las personas con enfermedades reumatológicas, lo que hablé en el programa pasado, artritis reumatoidea, lupus y cualquier tipo de enfermedades inmunológicas que usan corticoides, deberían tener mucho cuidado. Doctor, Catherine Monge dice que la mamá tiene 59 años ahorita, pero que desde los 44 tiene osteoporosis, que le duele mucho la parte baja de la espalda y se le hace un puntito azul. Puntualmente pregunta por el dolor en la espalda y el puntito azul, que sí es parte de la enfermedad. Yo siento que el puntito azul no tiene nada que ver con osteoporosis, porque osteoporosis es una enfermedad, es una condición de la pérdida de hueso, está dentro del hueso. Y para que se manifieste afuera, en la piel, pues hay muchas capas diferentes. Debería de ver qué es lo que está pasando. Jorge Rojas dice que si es bueno para combatir la osteoporosis ponerse la inyección que se llama Aclasta. Bueno, la Aclasta típicamente es un medicamento que retarda la acción destructiva del hueso. Es una opción, científicamente no es una opción que garantiza muchos resultados, pero es una opción. Yo le recomendaría a don Jorge, aparte de ponerse la inyección de Aclasta, que tiene su costo aparte, que también debería de ver cómo activar su cuerpo. Si es porque tiene pereza, bueno, no hay cabida para la pereza. Si es por dolor, hay que ver qué hacer con el dolor. Jesús Armando Montero dice que qué tan bueno es hacerse la desintometría en un hombre de 44 años. Yo pienso que un hombre de 44 años ya se está acercando a la edad de que se puede hacer. Se dice que a los 50 ya los hombres podrían comenzar a hacer eso. Hay casos específicos para los hombres que son los factores predisponentes que puede peligrar de sufrir osteoporosis, tipo baja testosterona, baja actividad física, fumado, alcoholismo o enfermedad de tiroides, etc. Si usted tiene alguno de esos, sí tiene cierto justificante de invertir en un examen de esos. Y termino con esta, hablando del tema de tiroides. Adriana Carvajal dice que ella tuvo cáncer de tiroides, que se la extirparon. Dice que las paratiroides quedaron afectadas y tiene que tomar calcio iónico y vitamina D. Pregunta puntualmente, ¿cuál es el riesgo que ella corre en una situación como esta de padecer osteoporosis? Yo pienso que concretamente también el riesgo es alto. Porque paratiroides es justamente el que regula el nivel de concentración de calcio dentro de la sangre. Si la sangre tiene mucho calcio, el cuerpo se encarga de meterlo a los huesos. Si la sangre tiene poco calcio y el cuerpo lo interpreta como tal, saca calcio de los huesos a expensas de las trabéculas, a expensas de debilitar hueso para garantizar funciones vitales más importantes, tipo contracción miocárdica, porque si no uno puede tener hasta una arritmia por falta de calcio, contracción muscular y transmisiones neuronales. Bueno, la recomendación para Ariana entonces es ponerse en acción para fortalecer esos huesos. Doctor, muchísimas gracias porque aprendimos montones, como siempre que viene usted. Vamos a darle a los televidentes los números de contacto para que ustedes llamen al doctor Lin en caso de que tengan que hacer alguna consulta. Pueden hacerlo a través del 2272 8964, 2272 8964 o también al 8973 9222 8973 9222. Doctor, muchísimas gracias.